vez hablamos de la fe y adoración. Como la adoración no es un acto, no es un momento, la adoración es una vida de obediencia a Dios, una vida en fe precisamente, una obediencia donde creemos en Dios, creemos en su palabra, vivimos en Dios, en su palabra, en lo que Él nos manda, y al obedecer adoramos. La fe es creerle a Dios, creer lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y bueno, entonces hemos visto en el domingo pasado de aquella fe que hizo de aquellos hombres de Hebreos capítulo 11, los héroes de la fe. Los hombres del Antiguo Testamento que hicieron, que agradaron a Dios, ¿verdad? Que vivieron conforme a la voluntad de Dios, aprobados por su fe, ¿no? Entonces algunos alcanzando logros visibles bien grandes, como nos gustan a nosotros, y otros sin tener logros visibles, pero delante del Señor teniendo los logros visibles con los ojos de la fe, ¿eh? Con un testimonio de haber agradado a Dios. Amén. Desde la eternidad, Dios se agradó de ellos, de estos hombres de la fe, aunque no todos hicieron las proezas, ¿verdad? Pero el común denominador de estos hombres de fe del Antiguo Testamento no eran los logros, no eran que derribaron las murallas de Jericó, que cruzaron el Mar Rojo, el seco, porque hubo otros que no lo lograron, ¿verdad? El común denominador de todos ellos fue que mediante su fe alcanzaron un buen testimonio, que mediante su fe Dios se agradó de sus vidas, cumplieron el plan de Dios para ellos. Y hemos visto que la fe madura es aquella que nos hace obedecer, más que la fe que logra milagros, ¿verdad? Entonces, la fe pone atención no en las cosas naturales, sino en las cosas celestiales. ¿Amén? La fe, dice, es la certeza de lo que se espera, es la seguridad de algo que no tenemos, la convicción de lo que no se ve. ¿Amén? La fe es algo que pone atención en aquello que no se ve, pero no porque no se ve no existe, ¿verdad? No porque estos ojos no lo ven, quiere decir que no hay. Existe, pero nosotros necesitamos otra clase de ojos para verlo, ¿verdad? Hay unos ojos espirituales que ven lo que estos ojos no ven. Y también la convicción, la certeza de lo que no se ve. Hermanos, por eso definitivamente Pablo les decía que las cosas que se ven, dice el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 4, que las cosas que se ven son temporales, las cosas que se ven no tienen el mismo valor que las que no se ven. En este pasaje dice, por tanto, tengamos en cuenta la fe, no desmayamos, dice. Aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Amén. No desmayamos, hermanos, al ver nuestro hombre exterior, nuestras personas desgastándose. En la versión latinoamericana dice, nuestro hombre exterior va decayendo, dice, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el interior se renueva de día a día. Cuando el interior se renueva de día a día, nosotros no desmayamos al ver nuestro hombre exterior desgastándose. Porque el interior nos da el impulso que necesitamos. Amén. Porque, como dice aquí, porque esta leve tribulación, dice Pablo, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros, dice, un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Esta tribulación, ¿no?, que dice, de la que está hablando en este pasaje,
y que habla de las cosas que el apóstol Pablo sufrió, ¿verdad? Que fueron cárceles, azotes y todo eso. Él dice, esta leve tribulación. ¿Y por qué él ve esas situaciones que para nosotros serían, ahorita estaríamos llorando, ¿no? Desconsolados? ¿Cómo es que para él esas cosas eran una leve tribulación? Porque él, en el hombre interior se renovaba día a día. Porque el hombre interior crecía día a día. Amén. Entonces, hermanos, es posible, gracias, hermano. Es posible cuando nos renovamos diariamente, cuando nosotros no ponemos énfasis en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Dice el siguiente versículo esto: no mirando nosotros, dice, las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Amén? Hay una diferencia abismal en el valor de las cosas que se ven en contraposición a las cosas que no se ven. Unas son temporales y la temporalidad habla de una fecha de caducidad, podemos decir, ¿no? Las cosas temporales son temporales porque tienen un tiempo y después ya no son, ya dejan de existir. Pero las cosas eternas son, o sea, eternamente más valiosas, podríamos decir. Son eternamente más valiosas que las temporales. Y estas nos permiten, hermano, mirar, ¿no? Esta leve tribulación momentánea, y en vez de poner nuestro énfasis en la breve tribulación momentánea que tenemos, en aquel cada vez más excelente y eterno peso de gloria que hay en el hombre interior. Amén. Entonces las tribulaciones pueden ser vistas como algo positivo. ¿Cuándo? Cuando mi hombre interior ha sido renovado día a día. Y cuando las cosas que no se ven son mi enfoque. Amén. Esto es maravilloso. Esto me permite, como dice aquí, no mirar, cerrar un poquito los ojos a la situación que estoy viviendo para enfocar en las cosas eternas. Amén. Porque las cosas que estoy viendo cambian, varían. Hoy estamos bien, mañana no sabemos cómo estaremos. Así es la cosa. Pero si el hombre interior está fortalecido, el hombre interior con las situaciones no cambia. ¿Amén? Sí, si en esta pandemia usted se dejó llevar por las cosas temporales, estuvo con su corazón descorazonado, para la redundancia, estuvo arriba, estuvo abajo, estuvo enojado, estuvo peleando con unos, con otros. Pero cuando usted, bueno, como yo, pusimos el énfasis en las cosas eternas, aprovechamos los días. Hemos podido aprovechar verdaderamente. Amén. Y no que no vivimos esta situación, y no que no vemos. Dios nos mandó vivir esta nuestra temporalidad aquí en la tierra, con cosas temporales, con cosas materiales. Sí, es verdad. Pero en el Evangelio, el Señor nos enseña a vivir dentro de esta temporalidad, pero con la mira en las cosas eternas. Es muy distinto vivir aquí con la mira puesta en la temporalidad. Amén. Aquí dice que aún cuando nuestro cuerpo físico se va desgastando, ¿no? Por la edad, por el trabajo de Pablo, por el servicio a Dios, ¿verdad? El hombre interior se va renovando. Lo que se ve se va desgastando, lo que no se ve puede estar creciendo. Amén. Podemos estar contentos aunque nos vamos envejeciendo. Ya cuando uno llega a mi edad, muchos de ustedes son jóvenes y todavía no ven su cuerpo envejeciendo, ¿no? Pero algunos de nosotros ya nos está afectando algunas cosas. Así es la vida.
Pero si en el interior estoy renovándome día a día, yo puedo pasar la vida feliz, aún así. Amén. Porque miren, si miramos el futuro, si miramos lo que nos toca, por ejemplo, a los que estamos por lo menos en la edad que yo estoy, todo va a ir para atrás. Amén. Se van a ir perdiendo las facultades, se va perdiendo la salud, van aumentando los dolores, los achaques, se van olvidando las cosas, etcétera, etcétera. No se puede esperar humanamente una mejoría. Ni se puede comer las comidas más ricas porque hasta le hacen daño a uno. ¿No? Ya los goces temporales se van haciendo un poco menos agradables, no sé. Pero se puede seguir envejeciendo con gozo, con alegría. ¿Verdad? Pablo decía, esta leve tribulación momentánea, y estaba enfocado, produce en mí un peso mayor de gloria. ¿Cómo vemos? ¿Cómo nosotros nos damos cuenta que estas cosas eternas van creciendo en nosotros? Dice, no mirando las cosas que se ven. Amén. Tratando de no poner el énfasis en las cosas que se ven, las cosas que le pasan a nuestra vida natural. Y él termina, dice, declarando que lo invisible es eterno, lo visible es temporal. Amén. Nada temporal nos vamos a llevar a la eternidad. Tristemente, y por muchos años hasta nosotros también hemos estado a veces en tiempo pasado predicando, donde hemos hablado de un Dios que nos ayuda, que nos bendice en todo lo que nosotros vamos a hacer, en lo material, poniendo énfasis en lo temporal. Y esto, la verdad, hermanos, es verdad que trae mucha gente, porque la gente solamente mira lo que miran sus ojos, lo que siente en ese momento. Pero no fueron así estos hombres de fe, no fueron así estos adoradores del Antiguo Testamento. Hermanos, Dios en realidad no es del todo falso, porque Dios también nos bendice materialmente, nos bendice también en nuestra realidad temporal. Sí, es verdad, pero para Dios lo importante es nuestra realidad eterna. Amén. No es un Dios así como la lámpara de Aladino ahí que va a cumplir todos nuestros deseos. Y sabe, hermanos, los que son verdaderamente sinceros y piensan que Dios le va a cumplir todos los deseos, seguramente están decepcionados de Dios, porque Dios no es así. No le conoce, no es así. Dios no le está cumpliendo a nadie todos sus deseos, por más que ore, ayude. Amén. Porque lo que Dios quiere es que nosotros hagamos su voluntad, porque Él sabe que su voluntad es lo mejor. Amén. En Hebreos 11:6 dice esto, pues, ¿no? Que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe, hermanos, es imposible agradar a Dios. Si usted no tiene esa fe, ¿pero de qué fe estamos hablando? De aquella fe que hemos predicado el domingo pasado, de aquella fe que nos hace a nosotros hombres que hacen la voluntad de Dios, hombres fortalecidos para que las circunstancias no nos lleven a hacer lo que no le agrada a Dios, mas al contrario, hacer la voluntad de Dios en medio de cualquier circunstancia, como fueron los hombres de fe de Hebreos capítulo 11. Amén. Espero que ustedes hayan visto la reunión del domingo pasado, porque ahí hemos hablado largamente de la fe y de la adoración, y de la necesidad de ser hombres de fe para ser hombres adoradores. Amén. Dios no está buscando adoración, Él está buscando adoradores. Eso es lo que dice la Biblia. Él busca adoradores. Amén.
Nosotros a veces queremos, no, pues yo tengo fe. Tenga cuidado con su concepto de fe. Tenga cuidado, porque hay una fe inmadura. Sí, hay una fe para salvación, hemos hablado, ¿verdad? Hay una fe que cree en las cosas más bien que ven. Amén. Hay una fe que consigue incluso milagros. Recuerden, por ejemplo, a los 10 leprosos. Los 10 fueron sanados, ¿verdad? Pero ¿qué era lo importante? ¿Quién fue el único que recibió la fe para volver y salvarse? Fue uno de los 10. Los 9 solamente recibieron lo material. Los 9 solamente recibieron sanidad en su cuerpo. Pero el único que regresó con Cristo fue uno de ellos. Amén. Igual los 10 ciegos. Miren aquí en este pasaje de Jesús. En Juan capítulo 2 dice: mientras estaba en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron. Aquí está en la palabra fe. Pero esta es una fe inmadura. Muchos creyeron en su nombre al observar las señales que hacía. ¿Quién no va a creer en Dios mirando milagros? Mirando señales. Pero esa fe nunca es la fe que te hace un héroe de la fe, que te hace un adorador, que te hace un hombre que agrades a Dios. Esta fe te ayuda. Esta fe te puede llevar incluso a la salvación. Y dice, pero Jesús, dice el mismo pasaje, Jesús mismo no se confiaba a ellos porque conocía a todos. Todos creyeron, pero creyeron con esa fe inicial, con esa fe inmadura. Amén. Y no tenía necesidad de que nadie le diese el testimonio del hombre. Él conocía que lo que él decía, hermanos, no le iba, simplemente iba a causar como una admiración. Pero Dios no quiere causar solamente admiración en nosotros. Dios quiere darnos una fe que nos haga obedientes, que nos relacione con Él. Cuando se acuerdan, hace unos domingos predicamos de la parábola del sembrador. Y había, al terminar de contar la parábola, ¿no? El asunto de que el sembrador salió a sembrar sin ninguna explicación. La gente que estaba a su alrededor se fue. ¿Y quiénes se quedaron con él? Sus discípulos. Y fueron sus discípulos los que le preguntaron: ¿qué quiere decir la parábola? ¿Se dan cuenta? Los otros, ¿qué querían? Querían ver milagros. Los otros querían su sanidad, nosotros querían algo. Y como no lo obtuvieron, y claro, no tenían tiempo para estar ahí, se fueron. Y sabes, aquí lo tengo, no lo tengo aquí. Dice en Mateo 13:11 que le preguntaron: ¿por qué les hablas por parábolas? Le preguntaron. Y él dice, respondiendo, le dijo: porque a vosotros, Mateo 13:11, si están anotando, porque a vosotros os ha sido dado, dice, el conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no les ha sido dado. Y dice, porque al que tiene, dice, le será dado y tendrá más que suficiente. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. O sea, no es que Dios dijo: a estos les voy a enseñar, ¿no? A estos les va a ser dado, y a estos no. No, era la actitud de ellos la que hacía que algunos entendieran y unos tuvieran el conocimiento de los misterios del reino de los cielos y otros no. ¿Me entiende, mi hermano? ¿Entiende qué es lo que pasaba? ¿Cuál es la diferencia? Jesús no le puede dar, no le puede perseguir a una persona para enseñarle. La persona tiene que ir a escucharle. Y la mayoría quiere milagros. ¿Quién no quiere milagros? ¿Quién no quiere que me bendiga en esta tierra? Todos. Pero Dios quiere que nosotros pasemos de esa fe
para recibir, como decíamos el domingo pasado, a una fe para dar, a una fe para obedecer, a una fe para seguir al Señor. Esa es la verdadera fe que hizo de los hombres de Hebreos 11 los héroes de la fe, los adoradores. Amén. La otra gente se quedó con el cuentito de un sembrador que sembró y que algunas semillas tuvieron fruto, otras no. Y así se quedan muchos cuando vienen a la iglesia. ¿Qué habrá dicho el pastor? No le entiendo nada. ¿No? Y llegan a su casa y se olvidaron. Como esas personas. ¿No ven? O agarran y prenden entran a YouTube y ponen a cualquier otro predicador que más o menos le habla sencillito. Pero saben, hermanos, aquí para darle la palabra hay oración. Hay buscar palabra de Dios para ustedes. Y en este tiempo para los que nos están viendo también. Nuestro grupo de la Casa del Rey tiene más de 500 seguidores. En todo el mundo nos ven. En todo el mundo, en Europa, hasta en la India. Y yo no acepto a todos. La verdad que no acepto a todos. Tengo más de otros 500 y más solicitudes. Yo solamente acepto a los que veo. O sea, yo entro, ¿no?, a sus páginas y veo si tienen algún interés espiritual. Porque hay gente que invita a otro, ¿no? Este mi amigo es un borracho, ¿no? Quizás le conviene escuchar al pastor, ¿no? Amén. No. Yo oro, mis amados. Esta palabra, yo sé que los demás pastores oran también, pero si usted quiere escuchar lo que Dios tiene que decir para usted, ore por mí primero, ¿verdad? Para que yo sea quien reciba, porque muchas veces seguramente me equivoco. Pero, como dice en la Biblia, como los debería, ¿verdad? Cuando Pablo fue a predicar a la ciudad de Berea, a los judíos, a la sinagoga, los judíos escucharon una palabra que iba en contra de todas sus convicciones, en contra de todas sus tradiciones. Y ellos no se quedaron y no lo rechazaron así de plano. Dice la Biblia que cada día escudriñaban en la Escritura. Y la Biblia dice, y estos eran hombres más nobles, porque escudriñaban en la palabra a ver si lo que Pablo decía era cierto. Y yo le pregunto a usted, ¿qué está? Aquí hasta yo me paso el trabajo de traerle los versículos. Y usted puede ver, si usted tiene YouTube, usted lo puede ver cualquier día de la semana. Y queda ahí por meses. Y usted también puede entrar a nuestro canal de YouTube, y eso también queda. Tenemos casi 3 años de predicaciones y enseñanzas que están ahí. Y cualquiera puede acceder. Y yo ya les he mostrado ahí en el Facebook cómo. Amén. Pero no se vaya. Hermanos, lo que estoy hablando no es una cosa menor. No es una cosa menor. Esta fe es porque Dios tiene planes para nosotros. No es solamente, es cierto, sirve para vivir esta vida temporal. Esta fe, esta vida que tenemos nosotros, la vivimos en medio de una materialidad, temporalidad, necesidades temporales, necesidades materiales, es verdad. Pero el enfoque no debe ser nuestras necesidades materiales. Ese es el Evangelio. Nuestro enfoque debe ser las cosas eternas, las cosas que no perecen, porque las cosas que se ven son temporales. Amén. Amén. Y en esta galería, en Hebreos 11, de los héroes de la fe, como les decía, muchos hicieron cosas visibles, ¿no? Pasaron el Mar Rojo en seco,
tumbaron las murallas de Jericó. Pero nosotros no. En el capítulo 11 le voy a mostrar algunos versículos que dice lo que pasó con ellos. Dice, ¿y qué más digo? Dice, porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y los profetas. Estaba hablando de los héroes de la fe, ¿verdad? Empezando desde el hijo de Adán, Abel, empezando de Abel, ¿no? Noé, Enoc, y así toda la historia. Y dice, llegamos al versículo 32 en el capítulo, y sigue contando, dice, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Esta fe es tan poderosa, hermano, en su pequeñez, en su limitación. Ellos pudieron hacer todas estas cosas. ¿Y por qué lo hicieron? Por la fe. Amén, por la fe que tuvieron. Y dice, y las mujeres aún recibieron sus muertos mediante la resurrección. Pero esto que está con otro color nos muestra otros héroes de la fe que no recibieron, que no hicieron proezas visibles. Mas otros, dice, fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Ellos no cedieron al pecado y prefirieron la muerte. Como conocemos, por ejemplo, Daniel y sus amigos, ¿verdad? Ellos fueron librados, pero otros no fueron librados. Hubo profetas que los mataron. Miren, otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Jeremías, fueron apedreados, aserrados, ¿no? Cortados con sierra, puestos a prueba, muertos a filo de espada, y anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales, hermanos, el mundo no era digno, dice. El mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Nosotros, queridos hermanos, debemos vivir una fe que haga que nosotros seamos más dignos que la gente. Que no solamente hagamos cosas para los que lo merecen. Dice el versículo 39, todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. O sea, la fe, estos héroes no tienen como común denominador las grandes maravillas. Lo que tienen en común es una fe que agradó a Dios, una fe que les permitió hacer la voluntad de Dios, aunque visiblemente pareció lo contrario. Amén. Ellos se mantuvieron firmes porque tuvieron fe, proveyendo, dice Dios, alguna cosa mejor para nosotros. Ahora está hablando ya de nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Hermanos, entonces, como volvemos a recalcar, no fueron las maravillas, fue su fe. El mundo, dice que el mundo no era digno de ellos. En la versión NBI dice, el mundo no merecía gente así. O sea, la calidad de la gente que recibió su ministerio, dice, no se los merecía. Pero todo esto, amados hermanos, lo alcanzaron mediante ese tipo de fe, que es el tipo de fe que nosotros necesitamos tener. Porque el otro tipo de fe lo tienen miles de personas, ¿no? Lo tuvieron todas las multitudes que seguían a Jesús, porque vieron las maravillas, vieron los milagros. Y solamente querían eso. ¿Por qué? Porque querían lo material, porque tenían la vista puesta en lo temporal. Pero lo temporal es perecible. Lo temporal se va a perder.
Las cosas que no se ven son las cosas que son eternas. Ese tipo de predicación donde Dios nos ayuda, nuestros planes, nuestros proyectos, lo que yo necesito, el auto nuevo. Hermano, esa predicación no es bíblica. Es cierto que Dios da, es cierto, no es mentira. Pero Dios no pone su énfasis en nuestra comodidad. Todo lo que Dios nos da es para que nosotros hagamos su voluntad. Amén. Él nos ama. Y dice la misma Biblia que no quiere afligirnos voluntariamente. Si usted tiene un versículo en Lamentaciones 3:33, dice que Jehová no aflige voluntariamente a los hijos de los hombres. Él no lo hace voluntariamente. Pero Él tiene planes. Él tiene planes para nosotros. Él nos muestra aquí en Hebreo, nos muestra esa galería de los héroes de la fe, de aquellos hombres que hicieron proezas, y dice que nosotros también. Ellos, hermanos, sin haber recibido la promesa, nosotros con el Espíritu Santo. O sea, el plan de Dios, se lo digo bien claro, es que nosotros seamos héroes de la fe de este tiempo. Seamos hombres y mujeres adoradores que busquen y que hacen la voluntad de Dios. De tal manera que el mundo no parezca digno de nosotros. Esa es la idea de Dios para nosotros. Él tiene planes grandes. Y sabe que sus planes son mejores que los planes humanos. Los planes humanos consiguen cosas humanas, cosas temporales. Y se van a quedar. Van a perecer. Los planes de Dios son planes eternos. Y aún nuestra vida en esta temporalidad, cuando nosotros ponemos énfasis en las cosas de arriba, nuestra vida es mejor. Sin ir lejos, un pequeño ejemplo es este tiempo. Todos los que tuvieron sus ojos en la situación, en las cosas que pasan, empezaron a llenar su corazón de odio, empezaron a llenar, como dice ahí, con ira y contienda. Pero los que pusieron el énfasis y la mirada en las cosas eternas, aprovecharon este tiempo de otra manera. Entonces, amados, después de este versículo, el capítulo 2 empieza. O sea, en el original no había división de capítulos. O sea, sigue diciendo. Dice en el capítulo 12:1, por tanto, dice, también nosotros, ahora, recuerden, el capítulo 11 hace un énfasis en los hombres héroes de la fe del Antiguo Testamento, pero ahora se dirige a los que vivimos en este nuevo pacto, en este nuevo tiempo. Por tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, dice, despojémonos del lastre que nos estorba, de todo peso que nos impide avanzar espiritualmente. Eso es. En especial, dice, del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Y dice, puestos los ojos en Jesús. Nosotros, amados hermanos, tenemos una carrera que correr. No es solamente recibí a Cristo, ya soy salvo, me voy a ir al cielo. Hay planes de Dios para cada uno de nosotros. Y son grandes planes. Y no sé si vamos a ver, quizás nosotros nunca veamos nosotros recontra milagros. Quizás no veamos siquiera eso. Pero podemos vivir agradando a Dios. En el versículo 5 les dice, está hablando de nosotros, ¿verdad? Está hablando a los hebreos. Y han olvidado, dice, por completo las palabras de aliento que como a hijos les dirige Dios, diciendo, ¿qué dice Dios a sus hijos como palabra de aliento? Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo aquel que recibe como hijo. ¿Para qué? Para que seamos héroes de la fe de este tiempo. O eres un héroe de la fe o no eres nada. Porque aquellos héroes de la fe del antiguo, hermano, ni al Espíritu Santo tenían. Pero usted y yo tenemos al Espíritu Santo. Tenemos la naturaleza del Señor. Él espera una vida
con otro enfoque, una vida no centrada en lo temporal, una vida centrada en lo invisible y en lo eterno, porque el mismo Dios es invisible. Y si tú quieres creer en Dios, tienes que creer en lo invisible. Y por ser invisible, no es que no existe. Amén. Existe, pero no lo puedes ver si no has crecido espiritualmente. Si tus ojos espirituales no se abren, para ti es inexistente. Pero no es inexistente, es invisible. ¿Entiendes la diferencia, verdad? El aire existe o no existe, se ve o no se ve. ¿Verdad que no se ve? Pero existe, ¿no? Entonces no todo lo que se ve, empezando por el aire. Amén. Dios nos quiere ver viviendo una vida, hermanos, como la de los héroes de la fe, adoradores. Espero que usted haya escuchado el domingo pasado. Y Él está más contento, hermano, ahora que con los héroes del Antiguo Testamento, porque ahora Él nos ha dado de su Espíritu Santo. Amén. Y nos disciplina, porque a Dios no le podemos servir en cualquier estado. Dios solo nos usa cuando Él mismo nos ha perfeccionado, y lo hace a través de su disciplina también. Amén. Dice así o no: ama. Hermano, si Dios te ama, no te deja como estás. Y muchas veces tiene que ser por disciplina, porque no hay otra forma. Porque tú te le quieres escapar a la disciplina de Dios. Pero a los que son disciplinados por Dios, Dios espera una buena reacción, una aceptación de esa disciplina que nos perfecciona, que nos lleva a vivir una vida de adoración, que nos lleva a vivir una vida de obediencia con fe. Porque saben, sin fe es imposible, ¿verdad? Dios, hermanos, en este libro no solamente nos presenta los héroes de la fe. Ahora yo quiero mostrar en la segunda parte de este mensaje los no héroes de la fe. También hay los no héroes de la fe. Amén. Él también aquí, el autor de los Hebreos, nos muestra el destino de aquellas personas quienes no caminaron con esta fe que hizo de los héroes, de estos hombres, héroes de la fe. Amén. Él, de personas que caminaron en esta vida con su mirada dirigida a lo material, a lo terrenal, a lo visible, a lo temporal. Ellos que no buscaron su destino eterno, el destino que Dios tenía para ellos. Amén. Dios, miren, vamos a ver en Hebreos 2:1, los no héroes de la fe. Por eso les dice, lamentablemente no podemos leer todo el libro, ¿verdad? Pero usted lo puede hacer en su casa. Dice, por eso es necesario, dice, que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que perdamos el rumbo. Hay que prestar atención porque es fácil perder el rumbo. Porque si el mensaje anunciado por los ángeles tuvo validez, dice, y toda transgresión y desobediencia recibió su justo castigo, dice, ¿cómo escaparemos? Escuchen esto. Nosotros, si descuidamos una salvación tan grande. Ellos, según la ley, algunos pecadores tenían que morir apedreados. Y murieron, ¿verdad? Como muestra, por ejemplo, de aquel que hizo fuego en el día de reposo. Esta salvación, dice, fue anunciada primeramente por el Señor, y los que la oyeron nos la confirmaron. Aquí está hablando, parece Pablo, que no escuchó a Jesús. Pero Pablo sí fue amigo de Pedro y de todos los apóstoles. Ellos le confirmaron lo que primeramente el Señor predicó. Por lo cual dice, así como dice el Espíritu Santo, dice, hoy, si oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones,
como en la rebelión, en el día de la tentación en el desierto. A ver, hermanos, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? A nosotros nos parece, no, pues yo tengo fe porque voy todos los domingos. No es así, hermano. Usted debe ocuparse de su salvación. Debe ocuparse de su vida espiritual. No, usted no va a venir a tener esa visión que tenía Pablo, como vimos al comienzo. Que esta leve tribulación producía en él un eterno peso de gloria. Y él la veía leve, aunque él había sufrido apedreamientos, él había sufrido tantas cosas. Pero el haber fortalecido, alimentado su interior día a día, lo hacía ver aquellas cosas como una leve tribulación y como algo maravilloso que hacía que en él se manifestara un eterno y permanente, no sé cómo dice, peso de gloria. Él veía la gloria que estaba formándose en medio de esas tribulaciones, porque su interior no estaba descuidado como muchos de nosotros. Y eso pasó con estos. Cuando ustedes se acuerdan la rebelión en el día de la tentación en el desierto, creo que no se los tengo que recordar porque ya lo hemos hablado muchas veces. Cuando los israelitas tenían que entrar a la tierra prometida. Amén. Dice, donde me tentaron vuestros padres poniéndome a prueba, aunque vieron mis obras 40 años. No me quisieron creer, hermanos, dice el Señor, aún después de ver esos milagros. Ellos vieron milagros antes de entrar en el desierto. Usted sabe que sí. Ellos vieron al abrirse el mar rojo, ellos vieron salir agua de la roca. Pero ni aún así, no se trata de ver milagros. Se trata de creerle a Dios. Dios los había sacado de Egipto, los sacó de la esclavitud, los llevó por el desierto en una travesía de instrucción y disciplina para prepararlos, para meterlos a la tierra que fluye leche y miel. Esa es siempre la voluntad de Dios. Siempre el futuro que Dios tiene para nosotros es mejor del que nosotros imaginamos. Nadie tiene mejores planes que Dios para él. Usted tiene que creerlo. Me hubiera gustado escuchar algún amén. Pero ellos, hermanos, no prestaron atención, como dice el versículo, y perdieron el rumbo. Descuidaron esa salvación tan grande. Fueron salvados, hermanos. Aunque ellos fueron salvados de una condición terrenal de esclavitud, a una condición terrenal de vivir en una tierra que fluye leche y miel, nosotros más bien estamos mucho mejor que ellos, porque nosotros hemos sido salvados de una condición terrenal a una condición celestial. Ellos tenían algo mejor humanamente, nosotros tenemos algo mejor eternamente. Nosotros tenemos una salvación de una vida que lleva a la ruina eterna, a una vida, que nos lleva a una dimensión espiritual, de cosas mayores que las cosas temporales que nos suceden. El versículo 10 dice, por lo cual dice, estuve airado con aquella generación y dije, siempre se extravían en su corazón y no han conocido mis caminos. Dios estaba enojado porque ellos no eran héroes de la fe. Él esperaba que fueran como los de Hebreos 11. Y estos hombres no tenían excusa, como los hombres que vivieron en el tiempo de Jesús. Y como nosotros, porque a nosotros también se nos ha dado esta salvación tan grande. Se enoja, está bailado con esa generación. ¿Por qué? Porque no conocen sus caminos, se extravían en su corazón.
Por tanto, dice Dios, dice, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Está hablando de ellos, ahora vamos a ver de nosotros. Mirad pues, dice, hermanos, no sea que acaso haya en alguno de vosotros un corazón malo de incredulidad, como para apartarse del Dios vivo. Amén. Incredulidad quiere decir no fe. Y no estoy hablando de esa fe que quiere milagros, estoy hablando de esa fe de los héroes de la fe. Aquí ya es clara la fe de la cual nosotros tenemos que entender que es fe. Y que yo se los mostré claramente el domingo pasado. Incredulidad, hermanos, aparta al hombre de Dios, aparta de los caminos que Él desea llevarnos. Y Dios ve el corazón de una persona que no le cree como un corazón malo. Para Dios eso es corazón malo. Y dice, para apartarse del Dios vivo. Y no se trata de apartarse de la iglesia, no, apartarse de Dios, apartarse del camino de Dios. Apartarse del vivir con una mentalidad de las cosas eternas. De vivir solamente en lo temporal. Dice el versículo, antes bien, dice, exhortaos los unos a otros, en tanto que dice hoy nuevamente, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Hermanos, ahorita lo vamos a ver, pero ¿por qué hemos llegado, dice, a ser partícipes del Mesías, de Cristo, con tal que retengamos hasta el fin el fundamento? O sea, hemos sido hechos participantes de Cristo. Estos obreros también habían sido participantes de Cristo, pero estaban en peligro. Y si usted tiene esa falsa seguridad de mi salvación, tenga cuidado, porque esto es Biblia. Esto no es lo que me dijo fulano ni sultano, esto es la palabra de Dios. Entre tanto que se dice hoy nuevamente, dice 3 veces el día hoy. ¿Amén? 27 de noviembre, hoy. Esta palabra para nosotros hoy. Cuando escuché su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la rebelión. Vuelve a hablar de aquel tiempo. Porque dice, ¿quiénes después de oír se rebelaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por medio de Moisés? O sea, ¿el salir de Egipto era suficiente? ¿Verdad que no? Tenían que aprobar en su camino en el desierto. Dios les estaba instruyendo en ese desierto, y es precisamente en las pruebas. Por eso dice en Hebreos 12 que Dios al que ama disciplina. Su instrucción, es necesario estar atentos, no descuidarnos, como muchos estamos haciendo. Ellos salieron de Egipto por medio de Moisés. Y luego ellos mismos, a los que Dios sacó de Egipto, dice, ¿y con quiénes? Pregunta, estuvo airado 40 años. ¿Con quiénes? Con los que Él mismo salvó. ¿Por qué? Por su actitud, por su falta de fe, por su descuido, por su reacción, mala reacción ante el desierto, ante la prueba. ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Qué pasó con ellos? Amados hermanos, cayeron en el desierto. Yo creo que no hay nada más triste que un creyente que vive una vida y se queda en el desierto. ¿Sabe? El desierto es un sinónimo de prueba. ¿No te gusta la prueba? 40 años. Por eso dice más adelante en Hebreos 12 que a los que no soportan la disciplina, a los que soportan la disciplina, Dios nos trata como ¿a qué? Como hijos. Amén. O sea, Dios te disciplina por amor, hermano, porque tiene planes para ti, para que no vivas esa vanidad de vida que has estado viviendo hasta aquí. No estoy hablando a todos, a algunos. ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? La desobediencia es una vida
fuera de la voluntad de Dios, es una vida en pecado. Porque la palabra pecado quiere decir errar en el blanco. En el idioma griego la palabra amartía. Y amartía quiere decir, cuando se tira una flecha, ¿no ve? Está el blanco y uno le tira afuera. Cuando uno vive vidas de desobediencia. El plan de Dios es vidas de completa obediencia. Dios quiere tu vida en completa obediencia porque sabe que tu vida puede ser usada grandemente por Él. Y vemos, dice que no pudieron entrar por causa de ¿qué? De incredulidad. Incredulidad es no fe. Pero no fe, de la fe para la salvación. No está hablando de la fe para recibir milagros. Está hablando de la fe de los héroes de la fe. La fe que Dios espera que tengamos tú y yo. ¿Cuál fue su problema? Incredulidad. Falta de esa fe. En el desierto no aprovecharon las pruebas. Y cuando llegó la prueba, ¿qué pasó? Se aplazaron. Se rebelaron a Dios. ¿Cómo puede pasar con tu fe si no es firme? Dice el 4.1 en la NBI, cuidémonos, dice, por tanto, no sea que aunque la promesa de entrar en su reposo sigue vigente, alguno de ustedes parezca quedarse atrás. La promesa sigue vigente. El problema no es que perdió la promesa su vigencia. El problema es que nosotros no cuidamos nuestra fe. No cuidamos nuestro corazón. Nos inmiscuimos en una visión de lo temporal. Y no entendemos que nuestra vida es temporal, pero nuestra visión es eterna. Dice el apóstol Pablo, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. El mismo Pablo dijo, porque por fe andamos, no por vista. Porque a nosotros, lo mismo que a ellos, ahora estamos nosotros aquí, se nos ha anunciado la buena noticia, el Evangelio. Pero el mensaje que escucharon a ellos no les sirvió de nada. Porque no se unieron en la fe a los que habían prestado atención a este mensaje. Puede ser que tu fe, tu escuchar el Evangelio no te sirva de nada. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo. Como ha dicho, como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque sus obras fueron acabadas desde la fundación. Hermanos queridos, no es difícil el camino de la fe. Necesitamos creerle a Dios. Necesitamos fortalecer nuestra fe nada más. Porque las obras nuestras están acabadas ya. Ahí están. No las vemos porque no se ven, pero están. Recuerden, no es lo mismo lo invisible que lo que no existe. No es lo mismo lo inexistente que lo invisible. Amén. Pero Dios dijo, no entrarán en mi reposo. Ya estaban sus obras, ya Dios tiene sus planes, ya Dios las había hecho. Pero como ellos no creyeron, nunca entraron a esas obras. Eso nos dice la palabra del Señor. Descuidaron su fe. Tuvieron una mala actitud en la prueba. En vez de ver como Pablo, esta leve tribulación produce en mí, decía Pablo, un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Él no ponía el énfasis en la tribulación que estaba pasando. Él ponía énfasis en el eterno
peso de gloria que estaba recibiendo en medio de ese tiempo. Hermanos, lea conmigo. Esforcémonos, pues, por entrar en ese reposo. Hay un esfuerzo que hacer. ¿Sí o no? Estamos en la gracia, estamos en el nuevo pacto, pero hay que esforzarnos. Amén. En la gracia hay esfuerzo. Esfuérzate, le dice Pablo a Timoteo, en la gracia que es en Cristo Jesús. Para que nadie caiga en semejante al seguir aquel ejemplo de desobediencia. Exhortémonos, dice, yo estoy haciendo eso ahora. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. Acerquémonos al trono de gracia. ¿Sabe por qué es trono de gracia? Porque lo que Dios nos da, simplemente nos da porque creemos. Lo único que usted le puede impedir acercarse a recibir esa gracia de Dios es la incredulidad. No son sus pecados pasados, no es su condición pasada, no, es creer en Dios. Es ver lo invisible y creer. Amén. Muchos de ellos, hermanos del Antiguo Testamento, ni sabían, Noé ni sabía, hermano, que iba a ser el diluvio. No entendió, pero obedeció. Hay veces que no entendemos, pero si es el Señor el que nos habla, obedezcamos. Hermanos, yo estoy viendo esto, me trae pesar al corazón el ver el estado de la iglesia evangélica de este tiempo. Porque muchos están viviendo engañados. Y hay momentos en que nuestra fe va a ser probada. Los israelitas necesitaron esa fe. Quizás durante toda su travesía en el desierto se quejaban, todo era poner el ojo en las cosas de este mundo. No había agua y se quejaban, no había que el puro maná. Allá en Egipto había por lo menos cebollas, no había puerros. Aquí, puro maná de día, maná de noche. Pura queja. En vez de crecer, Josué estaba, dice, no se apartaba del tabernáculo. Él caminó ese tiempo de prueba en comunión con Dios. Él se hizo fuerte. Amén. Y cuando vinieron los gigantes, ahí se vio quiénes se esforzaron, quiénes edificaron su fe, quienes se fortalecieron en su fe. Amén. Nuestra fe, amados hermanos, es más valiosa que el oro porque nos permite entrar en la tierra prometida. Pero no esa fe Michi, esa fe inicial que sirve, sí, no. O sea, no digo Michi en ese sentido. Esa fe nos salvó, esa fe nos permite recibir milagros. Pero es una fe que nosotros debemos superar. Es la fe que hizo salir a los israelitas de Egipto. Pero no es la fe que los metió en la tierra prometida. No es la fe que los hizo entrar. La fe de Josué le hizo entrar a Josué. Porque Josué cuidó su fe durante todo el trayecto en el desierto. Ellos fueron probados y salieron probando. Esta fe, hermanos, es de mayor valor. Miren lo que dice Pedro. En 1 Pedro 1:7. El oro, dice, oro, aunque perecedero, se acrisola, ¿no? Se prueba, se purifica a fuego, dice. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolado por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo sea.
O sea, nuestra fe, nosotros no debemos engañarnos con el concepto falso de fe. Está hablando de la fe de los héroes de la fe. De la fe que nosotros debemos tener. Y que para nosotros es más fácil que para ellos, porque el Espíritu Santo está en nosotros. Nosotros tenemos la Escritura, ellos no tenían la Escritura. O sea, para ellos era mucho más difícil creerle a Dios. Pero siempre estaban atentos a Dios. Querían agradarle, tenían un corazón perfecto para Dios. Abraham nunca supo la ley. Pero Abraham siempre estaba atento y quería agradar. Aún en las cosas que parecían como el ofrecimiento de Isaac. Parecía que Dios se contradecía, pero él confió en Dios. Y somos sus herederos. Nuestra fe es preciosa. Nuestra fe incluso nos sirve para vivir esta temporalidad. Si Dios quiere, en la próxima o en la siguiente, les voy a mostrar el ejemplo de un hombre, de un autor, no se lo voy a decir quién es, escribió 2 libros del Antiguo Testamento, que tuvo todo, pero que estaba decepcionado por la vida, que caminó en una decepción de vida. Y luego, en otro día, les voy a mostrar el ejemplo de uno de estos seres de la fe. Pero Dios nos llamó a ser héroes de la fe. Amén. No se descuiden. No diga, bueno, quiero hablar la hora del pastor. Si no se acuerda que habló el pastor, escuche en su casa. Está ahí en el Facebook. Está ahí en el YouTube. Trabaje en su fe. Amén. Por eso dice, dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. No volvamos a poner los fundamentos tales como el arrepentimiento de obras que conducen a la muerte, la instrucción sobre el bautismo, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Hermano, estas cosas ya las hemos vivido, ya las sabemos. Ya no volvamos otra vez a lo mismo. Son importantes, la hicimos. Amén. Estas cosas son enseñanzas elementales de las cuales no podían salir los hebreos. No podían salir los que no tenían fe. Por eso esta es una palabra de exhortación a ellos. Les dice, después de tanto tiempo ustedes deberían ser ya maestros. Pero otra vez se los tiene que enseñar estas instrucciones, estas cosas que son básicas. Amén. Pero son para la primera etapa. Nadie llega a la meta alcanzando solo la primera etapa. Y Dios quiere que lleguemos a la meta. Y hay un camino. Yo estoy expectante. Yo no estoy viendo bueno, estoy viendo en muy poca medida. Pero yo quiero ver mi vida usada por Dios. Que Dios se alegre de mi vida. Que Dios me diga, bien hijo, está bien, anda, seguir adelante. Solamente existen, amados hermanos, yo no sé si usted quiere creerme o quiere creer a otras predicaciones, solo existen 2 caminos. Un camino de una vida centrada en lo temporal y otra vida centrada en lo eterno. Así de sencillo. Aunque vivimos esta vida en medio de lo temporal, de la temporalidad, con necesidades temporales, con todo eso, pero nuestra mirada debe ser en lo eterno. Nuestras ocupaciones deben ser las cosas eternas.
también las necesidades de esta vida, pero eso debe estar en un segundo lugar. Nunca debe ocupar el lugar de las cosas eternas. Siempre poner la mira en la voluntad de Dios, en el alimento espiritual antes que en el alimento físico. Todas nuestras armas espirituales en vez de nuestras armas físicas. Amén. Debemos entender hacia dónde vamos, amados hermanos. Estos héroes de la fe decían que estaban de paso por esta vida. Esta vida era un tiempo de paso nada más. No es que te vas a quedar aquí eternamente. Y si no somos de fe, y si no decidimos hoy alimentar la fe, hacer crecer nuestra fe, puede llegar un día, como les llegó a ellos, en que las mismas puertas de la tierra prometida, la fe les falló y no pudieron entrar. Y tuvieron que quedarse 40 años. Esta fe, como dice Pedro, va a ser probada, hermano. Vamos a ser probados. Por eso es esta palabra, por eso está la Biblia. Aquí los hebreos, hermanos, estaban siendo tentados. Ellos sí estaban siendo bien probados. Ellos estaban en medio de un pueblo solamente religioso, sumamente religioso, y estaban creyendo en el Cristo. Para la mayoría de ellos eran unos apóstatas, ellos eran unos traidores, y los desheredaban y los azotaban, como hemos visto en el libro de los Hechos, si usted ve. Amén. Ellos estaban siendo tentados, ya bueno, de una vez dejemos a Cristo, volvámonos nomás al judaísmo, y ahí otra vez vamos a ser aceptados en la sociedad. Ellos eran los desadaptados de todos. Hermanos, nuestros precursores judíos, los primeros cristianos, vivieron una vida bien dura, bien dolorosa. El mismo Saulo, conocemos la historia, cómo él iba casa por casa y los sacaba y los metía en la cárcel. Ellos sí tenían tentación para volverse al judaísmo, y muchos cayeron. Y por eso está escribiendo esta carta el apóstol Pablo, o el escritor de los Hebreos. Porque, hermanos, al salir otra vez de la fe y volverse a su antigua religión, miren lo que él les dice. Y con esto quiero terminar. Si después de recibir el conocimiento de la verdad pecamos obstinadamente, ya no hay sacrificio por los pecados. Solo queda una terrible expectativa de juicio, el fuego ardiente que ha de devorar a los enemigos de Dios. Cualquiera que rechazaba la ley de Moisés moría irremediablemente por el testimonio de 2 o 3 testigos. Capítulo 10. Recuerden, el capítulo 10 es el previo del 11. ¡Qué revelación! ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merece el que ha pisoteado al Hijo de Dios, que ha profanado la sangre del pacto por la cual había sido santificado y que ha insultado al Espíritu de gracia? La ley era dura, pero ellos habían conocido a Cristo. Yo no sé por qué predican que la salvación. Miren esto. El que insulta al Espíritu de gracia, ¿qué era? Que en realidad está hablando no de un pecado moral, está hablando de volver a su antigua vida religiosa. Como quizá muchos de nosotros estamos tentados. ¿Qué es eso de la fe? ¿Qué es eso de la gracia? Amén. Hermanos, para ellos fue escrito esto. Pero yo quiero decirles, miren el apóstol Pablo, sus últimas palabras en la última carta que escribió en 2 Timoteo. Él dice: yo por mi parte ya estoy a punto de ser ofrecido como sacrificio y el tiempo de mi partida ha llegado. Dice: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he
mantenido en la fe. Si nuestra fe la mantenemos, nosotros llegaremos a este punto. Y luego dice, por lo demás me espera la corona de justicia que el Señor Jesús me otorgará en aquel día, no solo a mí, sino a todos los que hayan esperado con amor su venida. Él tuvo que pelear una buena batalla. Hay una batalla para creer, amados hermanos, hay una batalla. Como cuando los gigantes se presentaron y ellos sabían que iban a tener que pelear con alguien, con gente que no tenían humanamente fuerza, no tenían humanamente cómo vencerlos. Necesitaban creer en Dios. Así hay cosas en nuestra vida que se nos presentan, que humanamente no podremos nosotros vencer. Pero con Dios sí. Amén. Y la Biblia nos lo demostró, porque en el libro de Josué el pueblo de Israel entró y venció a los gigantes. Empezó por tumbar las murallas de aquella ciudad grande llamada Jericó. Se pudo, hermano. Pero ¿por qué no entraron algunos? Porque descuidaron su fe. Les falló la fe. Su fe fue probada y les falló. Estoy hablando que la vida cristiana es seria. El creer es algo serio. ¿Cómo te va cuando debes confiar en lo que no ves? ¿Cómo te va cuando eres tentado a darle mayor valor a lo temporal, hermano? ¿Cómo te va cuando le tienes miedo a lo visible? Y por ese miedo a lo visible, a lo que te parece que es la realidad, tienes que desobedecer a Dios, al Dios que debes agradar. Amén. ¿Cómo te va? Miren lo que le dice a Timoteo. Ay, hermanos, he peleado la buena batalla. Aquí le dice a Timoteo, pelea la buena batalla ¿de qué? De la fe. Debemos vivir en fe todo el tiempo. Debemos vivir como ellos, como viendo al invisible. ¿Cómo es diferente la vida cuando vemos al invisible en nuestra realidad? Si no vivimos así, no estamos viviendo vidas de fe. Haz tuya la vida eterna a la que fuiste llamado, por la cual hiciste aquella admirable declaración de fe delante de muchos testigos. Y para terminar, en 1 de Juan 5:3 dice, en esto consiste el amor de Dios, dice, en que obedezcamos sus mandamientos, dice, y estos no son difíciles de cumplir. ¿Por qué? Porque solo hay que creer. Solo hay que creer, es fe. Porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál? Nuestra fe. Nuestra fe es la victoria que ha vencido al mundo. Y dice, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. El autor de los Hebreos y Dios mismo, que es nuestro Padre, no quiere que perdamos aquel galardón. Está ahí. No hay dos maneras de ser, hay solamente una, la vida de fe. Una vida con la mira puesta en lo invisible, en lo eterno. Amén. Porque nuestra vida, nuestra fe va a ser probada como los hijos. Amén. Como veíamos, Pedro dice esto, que esta es nuestra fe, que vale más que el oro, que consigue las cosas que son eternas en contra de las cosas más. Padre, te damos muchas gracias en esta mañana, Señor. Tú sabes que cuánto podemos nosotros. ¿Cuánto hay, Señor, posible por delante de nuestras vidas?
¿Cuán poco podemos hacer con nuestras excelentes aptitudes naturales? ¿Y cuánto podemos hacer cuando caminamos contigo una vida de fe? Ayúdanos a guardar nuestro corazón. Que aún como dice la oración, levantemos manos santas, sin ira, sin contienda, para que podamos vivir quieta y reposadamente y no en sobresaltos, para que podamos predicar la palabra de Dios, para que podamos manifestar a un Cristo que se ve en nosotros, que sale, porque, como decía Pablo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Pero lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Padre, que seamos suficientemente responsables para poner atención a todo lo que tú estás diciendo. Que seamos responsables para edificar nuestra fe con todo lo que nosotros tenemos en nuestras manos. No es difícil, dicen tus palabras, porque es creer. Ayuda, Señor, a que tu pueblo abra su corazón a esto. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.